¿Qué chingados no dijiste nada, carajo? La voz de Tadeo retumbó por toda la cocina mientras lanzaba las llaves sobre la mesa. Su cara estaba roja, no de vergüenza, sino de esa furia contenida que ya conocía demasiado bien. Mariela tragó saliva. Tenía las uñas marcadas en la palma de la mano de tanto apretar el puño. Afuera, la Ciudad de México hervía con su típico caos de martes por la tarde. Claxonazos, vendedores ambulantes, la bocina de un microbús anunciando su ruta como si la ciudad no estuviera ya gritando lo suficiente. No era el momento, murmuró sin mirarlo. No mames. Entonces, ¿cuándo, Mariela? ¿Cuando ya te estén corriendo de la oficina o cuando tu jefa publique tus ideas como si fueran suyas por cuarta vez? El refrigerador vibró, como si sintiera también la tensión. A lo lejos, el silbato de un camotero atravesó el aire denso del verano. Mariela, aún con la blusa del trabajo manchada de café, bajó la mirada hacia sus zapatos. No podía ver a Tadeo a los ojos. No porque no tuviera razones, sino porque sabía que él no entendería. Él era el tipo de persona que pensaba que decir lo que uno siente era igual a tener control. Pero Mariela había crecido en una casa donde hablar era peligroso, donde una sola palabra mal dicha podía hacer estallar la tarde como pólvora. No es tan fácil como abrir la boca y ya, dijo al fin. Hay cosas que una se traga porque no queda de otra. ¿Y entonces qué? ¿Te tragas todo hasta cuándo? ¿Hasta que te descompongas por dentro? ¿Hasta que ya ni tú sepas qué piensas? El silencio se coló entre los dos como un ladrón. Tadeo se dejó caer en la silla y por primera vez bajó la voz. Mira, yo sé que allá en tu chamba el ambiente está podrido, pero es que tú solita te estás construyendo una jaula con las palabras que no dices. Mariela sintió que le temblaban las rodillas. ¿Y si era cierto? ¿Y si sus silencios ya no eran defensa, sino castigo? Las palabras de Tadeo le habían dolido, sí, pero no por ser injustas. Dolían porque sonaban como algo que su hermana le habría dicho si siguiera viva. Regina siempre había sido de decir las cosas de frente, sin rodeos. A Mariela le costaba. A veces se le quedaban las palabras atascadas en la garganta como si tuvieran espinas. El sonido del gas encendiéndose interrumpió sus pensamientos. Tadeo había puesto la cafetera. Por alguna razón, esa acción tan doméstica le rompió algo por dentro. Tú no entiendes, Tadeo. Si hablo, me arriesgo. Y si me arriesgo, pierdo. ¿Y si no hablas, qué? ¿Ganas algo? Esa pregunta se quedó flotando como un zancudo insoportable en la habitación. Mariela sintió un nudo apretarse en su estómago. Se acercó a la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como luciérnagas artificiales. La jaula no es de barrotes, pensó. Es de palabras que nunca dije. Cerró los ojos y escuchó los sonidos del barrio. Un perro ladrando, una señora gritándole al niño que se bajara del árbol, el cuchicheo lejano de una radio encendida. La vida seguía su curso, mientras ella seguía estancada en ese silencio autoimpuesto. Tadeo se le acercó por detrás, sin decir nada. Puso una taza caliente en su mano. No estoy enojado contigo, dijo más bajo. Estoy enojado con lo que te estás haciendo a ti misma. Ella sostuvo la taza con ambas manos. El calor le recorrió los dedos y por primera vez en semanas sintió algo moverse dentro. No era rabia, tampoco tristeza. Era el principio de una pregunta que todavía no sabía cómo hacer, pero que le quemaba los labios desde hacía años. Al día siguiente, Mariela llegó a la oficina con el cuerpo presente pero la mente desgarrada. El elevador rechinó al detenerse en el piso 10 del edificio de concreto gris donde trabajaba. Al abrirse las puertas, el aire acondicionado la recibió con ese frío clínico que le recordaba más a un hospital que a una agencia de marketing. «Buen día, Mariela», dijo Paola, la recepcionista, mientras le daba una sonrisa de compromiso. Ella asintió sin decir nada. Caminó hasta su cubículo, donde la espera la encontró disfrazada de café recalentado, pendientes acumulados y la voz chillona de su jefa, Claudia, al fondo del pasillo. Antes de sentarse, miró la nota pegada en su monitor. Reunión a las 10:00 AM.
Sala C. Tema: presentación con el cliente. C. La nota no le sorprendió. Lo que sí la inquietó fue que esa presentación era suya, completamente suya, y sin embargo Claudia se la había apropiado en el correo que mandó al equipo. Ni una mención, ni un crédito, nada. Otra vez. Sintió una punzada en el pecho, pero no era enojo, no aún. Era una mezcla viscosa de impotencia, costumbre y miedo. Encendió la computadora y abrió el archivo de la presentación. La había trabajado durante semanas: análisis de mercado, diseño, estrategia de comunicación. Cada palabra había sido pensada con el mismo cuidado que una carta de despedida. Pero en la pantalla, el archivo decía: Claudia Z, propuesta de campaña, mujeres visibles. Mariela se reclinó en la silla. Su garganta se apretó, como cada vez que tenía que tragar una injusticia más. Se le vino la voz de Tadeo a la mente. Tú solita te estás construyendo una jaula con las palabras que no dices. Le tembló el dedo sobre el mouse. Se levantó. Caminó directo hacia la sala C antes de que comenzara la reunión. Abrió la puerta sin tocar. Claudia y dos directivos estaban revisando unos papeles. «Mariela, ¿todo bien?», preguntó Claudia con esa sonrisa que siempre parecía ensayada. Ella cerró la puerta detrás de sí. Inspiró hondo. «Quiero aclarar algo antes de que empiece la junta». Claudia arqueó una ceja. «Esta campaña la desarrollé yo. Desde el concepto hasta la ejecución, lo sabes. Y no me parece justo que presentes esto como si fuera tu trabajo». Los dos hombres en la sala voltearon a verla con una mezcla de sorpresa y atención. Claudia se quedó congelada. Un silencio denso se extendió por los segundos que siguieron, como si todos contuvieran la respiración, esperando lo que venía. «Perdón, ¿me estás acusando de algo frente a dirección?», dijo Claudia al fin, con el tono de quien se sabe poderosa. «No, estoy diciendo la verdad. No quiero crédito que no merezco, pero tampoco voy a seguir callando cuando me lo quitan. Si no reconoces que esta campaña es mía, no la presentaré. Y si hay consecuencias, las enfrentaré. Pero ya no más silencio». Los directivos intercambiaron miradas. Claudia forzó una sonrisa incómoda. «¿Podemos discutir esto después de la reunión?». «No». Mariela alzó la voz un poco, pero con firmeza. «Discutámoslo ahora, porque si no, yo no me siento a defender algo que me robaron». El corazón le latía tan fuerte que casi no podía oír sus propios pensamientos. Tenía la boca seca, la espalda rígida, pero no retrocedió, porque por primera vez en mucho tiempo estaba hablando desde ese lugar donde arde la dignidad, no la rabia. Los directivos pidieron 5 minutos a solas con Claudia. Mariela salió y cerró la puerta detrás de sí, con las piernas temblorosas. No sabía si la iban a correr, no sabía si acababa de cavar su tumba profesional. Pero al menos, por primera vez, había dicho algo. Se sentó en la sala de espera. Sus dedos jugaban con el borde de la credencial que colgaba de su cuello. No se sentía valiente. Se sentía vulnerable, expuesta, pero también más ligera. A lo lejos el teléfono sonó. Alguien discutía sobre una campaña de yogurt. El mundo seguía igual, pero dentro de ella algo había cambiado. Cuando finalmente salió Claudia, no dijo nada. Solo pasó de largo con el ceño fruncido. Uno de los directivos se acercó. «Mariela, puedes presentar tú directamente. Nos interesa escuchar tu enfoque original». Ella parpadeó. Tardó un segundo en reaccionar. Asintió. Se levantó con la presentación en mano. Caminó al frente. Se aclaró la voz y comenzó. El metro rugía bajo tierra con su eterno ir y venir de historias anónimas. Mariela, sentada junto a la puerta, dejaba que el vaivén del vagón le aflojara los pensamientos. Sostenía su mochila contra el pecho, como si fuera una barrera contra el mundo. No pensaba en la presentación, no pensaba en Claudia. Solo escuchaba el eco de sus propias palabras, repetidas una y otra vez en su cabeza. Ya no más silencio. Afuera, la ciudad se desdoblaba en miles de rostros que no se miraban. A cada estación subía el mismo cansancio con diferente ropa.
En su rostro se mezclaba la fatiga con una especie de vértigo, ese que da cuando, por fin, te atreves a mover una pieza de tu vida que llevaba años quieta. Al salir del metro Bellas Artes, el calor húmedo la golpeó como una bofetada. Era viernes y la tarde se deshacía en tonos naranjas entre los edificios antiguos del centro. Caminó hacia un café pequeño que había descubierto hacía poco, con una terraza escondida en un segundo piso. Allí la esperaba alguien con quien no hablaba desde hacía meses. Su madre. «Te ves delgada», fue lo primero que dijo la señora Teresa, sin levantar la vista del vaso con agua. «Y tú igual de directa», respondió Mariela con una sonrisa tensa. Se sentaron. El mesero trajo 2 cafés y se retiró sin molestar. La brisa ligera agitaba las hojas secas del ficus a un costado. Por un momento, ninguna dijo nada. Solo se escuchaban las campanadas de una iglesia lejana. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó la madre con voz medida. «Me robaron una campaña y hoy hablé, enfrente de todos». Teresa levantó la mirada sorprendida. «¿Y eso?». «Me cansé. Me estoy cansando de callar lo que debería decir». La mujer asintió lentamente, con esa expresión de quien entiende, pero no sabe si debe celebrarlo. «Hablar tiene su precio, hija. Tú lo sabes. Mira cómo acabaron las cosas con tu papá». «Lo sé, pero callar también tiene uno. Me lo estoy cobrando yo solita desde hace años». Un silencio incómodo se sentó con ellas en la mesa. Mariela sabía que su madre no era de hablar de emociones. En su casa, lo no dicho se amontonaba como ropa sucia en el rincón. Sabías que estaba ahí, pero nadie se atrevía a tocarlo. «¿Sabes qué me duele?», dijo de pronto Mariela, «que ni siquiera cuando Regina murió pudimos decir lo que realmente sentíamos. Cada quien se guardó lo suyo, como si doler en voz alta estuviera prohibido». Teresa apretó la servilleta entre los dedos. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. «Es que no supe cómo, Majo. Me enseñaron a tragarme todo, a seguir, a no hacer escándalo». «¿Y qué ganaste?», preguntó Mariela, no con reproche, sino con una tristeza profunda. «¿Qué ganamos todas?». La mujer suspiró, se limpió las manos en la servilleta. Luego extendió el brazo y le tomó la mano a su hija. Era un gesto pequeño, pero en ellas era casi un abrazo. «Perdón». Mariela cerró los ojos. No sabía si era un perdón por tantos años de silencio, por no saber ser madre, o por no haber dicho «te quiero» cuando aún podían decirlo juntas las 3. No importaba. Lo importante era que esa palabra al fin se había dicho. Más tarde, mientras caminaba sola por la calle Madero, Mariela notó algo extraño. La ciudad seguía igual, pero no ella. El tráfico, los gritos, el bullicio, todo era el mismo, pero por dentro algo se había soltado, como si el solo hecho de hablar hubiera corrido una cortina y dejado pasar la luz. De pronto recordó una frase que leyó hace tiempo, de un tal Rupert Sheldrake, un biólogo que hablaba de cosas raras, de campos invisibles y de cómo lo que pensamos y decimos puede moldear nuestra realidad. Quizás no era magia, tal vez era más simple. Lo que no se dice se acumula. Que lo acumulado se convierte en destino. Esa noche Mariela llegó a su departamento y encontró a Tadeo leyendo en el sillón. Lo miró. Él la miró. Ninguno dijo nada al principio, pero luego ella se sentó a su lado y le tomó la mano. «Hoy hablé, y no se cayó el mundo». Tadeo sonrió. La apretó más fuerte. «Entonces tal vez empiece uno nuevo». Mariela despertó antes del amanecer. No por insomnio, sino por una inquietud que no sabía cómo explicar. Afuera, la ciudad aún dormía, y solo el ronroneo lejano de un camión de basura rompía el silencio. Tadeo respiraba profundamente a su lado. Ella se quedó mirando el techo, sintiendo ese espacio invisible donde uno empieza a cambiar sin saber aún en qué se está convirtiendo. Fue a la cocina, descalza, con una taza de café que parecía más una excusa para no volver a la cama. Sacó su libreta, una que no abría desde hacía años. La había comprado para escribir cosas importantes, pero terminó siendo solo una lista de pendientes y frases sin terminar. Pasó las hojas hasta encontrar una página en blanco,
tomó la pluma. Lo que no se dice se queda adentro, como humedad detrás de las paredes. Hoy quiero aprender a nombrar lo que me duele, aunque sea con palabras torpes. Escribirlo le provocó una extraña calma. Era como si ponerlo en papel le quitara poder al miedo. Ese día, al llegar al trabajo, la actitud del equipo hacia ella había cambiado. No con aplausos ni con halagos, sino con algo más sutil: respeto. Incluso Paola, la recepcionista, le hizo un gesto con la cabeza que nunca le había visto, como diciendo «bien ahí». Claudia, por su parte, se mantenía fría. La saludó sin levantar la vista y le pidió un informe con tono mecánico. Pero no hubo represalias, no por ahora. A la hora de la comida, Mariela bajó al parque que había frente al edificio. Sentada en una banca, comía un burrito envuelto en aluminio cuando alguien se sentó a su lado. Era Carla, una diseñadora nueva con la que apenas había cruzado palabras. «Tú hiciste la campaña de Mujeres Visibles, ¿verdad?». Mariela tragó antes de responder. «Sí». «¿Cómo supiste?». «Todo el piso lo sabe. Y te soy honesta, lo que hiciste ayer, pocas lo harían. La mayoría agachamos la cabeza, yo incluida». Mariela bajó la mirada, incómoda con el elogio. No fue valentía, fue cansancio. «A veces es lo mismo», respondió Carla. «Una se harta de no existir». Ambas se quedaron en silencio mirando a los árboles. Unos niños jugaban a aventar piedras en la fuente. El viento levantaba las hojas secas y las hacía girar como si bailaran. «Yo tengo una hija», dijo Carla de pronto, «y no quiero que crezca pensando que callarse es lo correcto. Por eso verte hablar me dio esperanza». Esas palabras tocaron algo profundo en Mariela. Por primera vez, entendió que su voz no solo le pertenecía a ella, que hablar también podía ser una forma de abrir caminos para otras. Esa tarde, al volver a casa, se encontró con un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro una hoja doblada en 4. «No creas que esto se acabó. A veces, cuando las personas se atreven a hablar, otras se encargan de hacerlas callar». No había firma, nada más. Solo esa amenaza escrita con letras de imprenta. Mariela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Subió rápido las escaleras, cerró la puerta con llave y se quedó quieta, escuchando si alguien más estaba en el pasillo. Tadeo no llegaría hasta la noche. Estaba en una cobertura en Guadalajara. Ella se quedó sola, con el sobre aún en la mano. Se sentó en el piso de la sala, respiró hondo, pensó en Regina. «¿Qué habrías hecho tú, hermana?». Recordó una vez en que Regina, a los 15, se enfrentó al director de su secundaria por un caso de acoso. Nadie la apoyó, la querían suspender por alborotadora. Pero ella no se echó para atrás, dijo lo que vio. Y gracias a eso, muchas chicas dejaron de sentirse solas. El miedo no se va. Pero si lo nombras ya no manda. Mariela guardó el sobre en una carpeta, tomó una foto con su celular y escribió un correo a Recursos Humanos explicando lo sucedido. No acusó a nadie, solo pidió que quedara registrado. Luego escribió a Tadeo. No quería preocuparlo, pero tampoco guardarse más cosas. Esa noche, al meterse a la cama, no podía dormir, pero tampoco estaba temblando como antes. Había miedo, sí, pero también una certeza. Hablar era arriesgado, pero guardar silencio ya no era opción. Ya no. Un sábado cualquiera, Mariela visitó a su tía Beatriz en Iztapalapa. No era una visita común, no desde que Regina faltaba. Beatriz había sido como una segunda madre para ambas. Tenía esa mezcla rara de ternura y carácter que las hacía sentirse vistas, incluso cuando su casa era un caos de platos, plantas y cumbias a todo volumen. La encontró barriendo el patio con un delantal manchado de pintura y un cigarro apagado en la oreja. «Mira nomás quién vino sin avisar», dijo con una sonrisa que arrugaba más los ojos que la boca. «No vine por el café», contestó Mariela. «Necesitaba hablar con alguien que me conociera desde antes de que todo se rompiera». Beatriz dejó la escoba contra la pared y entraron a la cocina. El olor a epazote y masa recién cocida le pegó como un abrazo en el estómago.
Mariela se sentó en la vieja mesa de pino. Las marcas de cuchillo, los rayones, las manchas de chile seco, todo le hablaba de infancia. ¿Te acuerdas cómo hablaba Regina?, preguntó de pronto. Nunca se guardaba nada. Beatriz sirvió café sin decir nada. Se sentó frente a ella, como si supiera que la conversación iba a doler. A veces me dan celos de ella, confesó Mariela sin mirar al frente. Se fue con todo dicho. Yo me quedé llena de cosas que nunca tuve el valor de decirle, ni a ella ni a nadie. Beatriz le tomó la mano con la suya, áspera y tibia. ¿Crees que ella no tenía miedo? Lo tenía, pero tenía otra cosa más grande: hambre de justicia. Y también una boca que no conocía freno. Eso era bendición y condena. ¿Y tú cómo aprendiste a hablar?, preguntó Mariela. La tía soltó una carcajada seca. Yo no aprendí, todavía me lo debo, pero estoy criando nietas, mija. Y no quiero que crezcan creyendo que ser mujer es lo mismo que ser muda. Mariela sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era gratitud. Por ese momento, por esa complicidad, por ese eco de mujeres que, aunque rotas, seguían pasándose las palabras como quien hereda semillas. Después del café, subieron al cuarto donde Regina dormía cuando se quedaban a dormir ahí de niñas. Todo estaba igual. Los pósters, los libros, el cajón lleno de papeles doblados. Mariela abrió uno al azar. Era una hoja arrancada de una libreta escolar. El día que deje de hablar es porque algo dentro de mí se murió. La frase le cayó como piedra. Se sentó en la cama apretando el papel contra el pecho. Beatriz se quedó en la puerta sin interrumpir. Creo que ese día me pasó, murmuró Mariela, y estoy intentando regresar. Afuera los perros ladraban y alguien vendía tamales por altavoz. La vida, sin pedir permiso, seguía. Antes de irse, Beatriz le entregó un cuaderno viejo, de tapas duras, forrado con papel contact de florecitas. Era de tu hermana, llévatelo. Está lleno de cosas que escribió y nunca se atrevió a leer en voz alta. Tal vez ahí encuentres lo que tú no has podido decir. En el taxi de regreso, Mariela hojeó el cuaderno. No era un diario ni poesía. Era una especie de manifiesto lleno de preguntas, ideas sueltas, pedazos de conversación, rabia, ternura y exigencias. Había una página que decía: nuestras palabras construyen la cárcel o la salida. El silencio no siempre es paz. A veces es pacto con lo que nos mata. Esa noche lo dejó sobre la mesa del comedor, como si lo necesitara cerca, como si fuera una brújula emocional. Al día siguiente, escribió en su propia libreta: no heredé la voz de Regina, heredé el impulso, y ahora tengo que aprender a usarlo sin perderme en el ruido. Decidió comenzar a grabarse, no para publicar, solo para escucharse. Tomó su celular, se encerró en la recámara y habló frente a la cámara como si le hablara a ella misma de niña. Te van a decir que te calles, que exageras, que así es la vida. Te van a premiar por no incomodar. Pero tú, aunque tiemble la voz, sigue hablando. No por ellas, por ti. Guardó el video sin título. No sabía si algún día lo compartiría, pero algo dentro de ella cambió solo por decirlo. Ya no era solo una mujer aprendiendo a hablar, era una mujer empezando a sembrar verdad en su propio territorio. El lunes amaneció con lluvia fina y un cielo gris que parecía pesar sobre los hombros de todos. Mariela llegó a la oficina empapada, a pesar del paraguas roto que había intentado protegerla del viento. Caminó directo a su lugar, dispuesta a no dejar que nada le robara la firmeza que había construido durante las últimas semanas. Pero en su escritorio no encontró su laptop, ni sus carpetas, ni siquiera su taza con la frase «Lo esencial es invisible a los ojos». Paola, la recepcionista, se acercó con cara incómoda. «Mariela, creo que mejor hablas con Claudia». Subió las escaleras con el estómago revuelto. La oficina de Claudia era una pecera con paredes de cristal, pero esa mañana tenía la persiana baja. Mariela tocó la puerta. Una voz seca le respondió: «Pasa».
Al entrar, Claudia ni siquiera la miró. Solo señaló una hoja sobre el escritorio. Te reasignaron a otra área. Nuevo equipo, nuevos proyectos. Recursos humanos ya tiene tu nuevo acceso. Mariela leyó el documento. Era real. Seguía en la empresa, pero la habían desplazado del proyecto principal y ahora estaba en una sección secundaria, sin visibilidad, sin decisión, sin voz. ¿Por qué? Rotaciones normales. Se decidió arriba. «Tú sabes cómo es esto», respondió Claudia tomando su taza con fingida indiferencia. Mariela sintió una punzada en el pecho. «Esto es castigo, ¿verdad?» Claudia la miró por fin. Sonrió, pero sin alegría. «A veces, Mariela, hay formas de hacer las cosas, y tú elegiste incomodar. En esta empresa, no todo se resuelve hablando más fuerte que los demás». Mariela respiró hondo. Salió sin responder. No iba a rogar. No iba a explicar. No otra vez. Pasó el resto del día en un rincón sin ventanas, compartiendo mesa con 2 becarios que apenas conocía. Ninguno hablaba. Solo tecleaban, intercambiaban memes por WhatsApp y comían frituras a escondidas. Mariela sintió cómo la invisibilidad comenzaba a colársele otra vez por los poros, pero esta vez no pensaba dejarse. Esa noche, en casa, encontró a Tadeo cocinando arroz con lentejas. La abrazó apenas la vio. ¿Todo bien?, ella negó con la cabeza. Se sentaron en el suelo, frente al ventanal que daba a la ciudad. Le contó todo. No me corrieron, solo me sacaron del mapa. Me callaron con elegancia. Tadeo la escuchó en silencio. ¿Y qué vas a hacer? Mariela se quedó mirando las luces titilantes de la ciudad. No sé, pero esta vez no me pienso desaparecer. Esa noche volvió a leer el cuaderno de Regina. Había una hoja arrugada casi al final. Decía: a veces hablar no es suficiente. A veces tienes que hacer que te escuchen, a la mala si es necesario. La frase le dio vueltas en la cabeza todo el martes, mientras acomodaba archivos inútiles, mientras respondía correos vacíos, mientras tomaba un café sin sabor junto a los becarios. A las 5 de la tarde abrió un nuevo documento. Escribió un relato anónimo sobre cómo se silencian las voces incómodas en empresas que promueven el feminismo solo cuando conviene. Habló del plagio, del desplazamiento, del miedo disfrazado de políticas internas. Lo firmó como MB, lo subió a Medium, lo compartió en Twitter desde una cuenta sin seguidores, lo mandó como PDF a una periodista de un medio digital que admiraba. No dijo nombres. Pero quien debía entender, entendería. Esa noche no durmió bien. Soñó con oficinas vacías, con pasillos infinitos, con voces que hablaban sin que nadie las escuchara. Pero al despertar, tenía 3 mensajes en su celular. Uno de un número desconocido. Leí lo que publicaste. Gracias por decirlo. Yo también fui desplazada. No estás sola. Otro de Carla. ¿Lo escribiste tú? Te juro que lo compartí con todas mis amigas. No te calles. Y uno más de un editor de la revista digital. ¿Estás dispuesta a contar tu historia con nombre y apellido? Mariela miró el celular largo rato. No respondió de inmediato. Fue al espejo. Se miró. No se sintió valiente. Se sintió cansada. Y viva. Dijo en voz alta para sí misma. Tal vez hablar no basta. Pero quedarse callada nunca fue opción. Y por primera vez se sintió lista para decirlo todo, aunque nadie quisiera escuchar. 3 días después de la publicación, Mariela recibió un correo con el asunto. Solicitamos su presencia para una reunión urgente. Dirección general. La cita era para el viernes 9:00 am. Llegó vestida de negro. No por duelo, sino por decisión. Negro sobrio, elegante, firme. La recepcionista la miró con respeto, incluso con un leve temor. Ya no era invisible. Era la mujer del texto que todo mundo había leído, aunque nadie lo dijera en voz alta. La sala de juntas estaba fría. En la cabecera, un hombre de cabello gris y mirada de piedra la esperaba. A su lado, Claudia, con una sonrisa que no tocaba los ojos. Gracias por venir, Mariela. Toma asiento,
dijo el director general. Ella lo hizo cruzando las piernas y colocando sus manos sobre la mesa. No temblaba, o ya no tanto. Hemos leído un texto publicado hace unos días. No vamos a entrar en suposiciones, pero nos preocupa el efecto que pueda tener en la imagen de la empresa. ¿Les preocupa la imagen o la verdad detrás de ella?, preguntó Mariela sin levantar la voz. Claudia bufó suavemente. Mariela, en esta empresa siempre hemos promovido la equidad. Lo que se dice en ese artículo está fuera de contexto y puede interpretarse mal. Mariela giró ligeramente hacia ella. ¿Cuál parte está fuera de contexto, Claudia? ¿El plagio? ¿El castigo disfrazado de rotación? ¿La amenaza anónima en mi buzón? El director alzó una mano, pidiendo calma. Queremos resolver esto internamente. ¿Qué necesitas para sentirte segura y escuchada aquí dentro? Ella respiró hondo. Reconocimiento público del trabajo que hice en la campaña, un protocolo contra represalias claras y funcionales, y que se investigue la carta anónima que recibí. Los dos se miraron. Claudia estaba rígida. El director asintió lentamente. Podemos iniciar con lo primero. Ya abriremos una revisión interna, pero te pido discreción. La tuve por años, respondió Mariela, y me costó demasiado. Ya no puedo darme ese lujo. Salió de ahí sin euforia, pero con la espalda recta. No había ganado del todo, pero tampoco había perdido. Esa tarde, la empresa publicó en su intranet una nota interna. Agradecemos a Mariela Valverde por su destacada participación en la campaña Mujeres Visibles, pieza clave de nuestro impacto este trimestre. Sin foto, sin mención directa al conflicto, pero era algo, un paso, un nombre que volvía a sonar donde antes había sido borrado. Al día siguiente, Carla la invitó a dar una pequeña charla en una universidad del sur de la ciudad, donde su hermana menor estudiaba diseño gráfico. No tienes que dar cátedra, solo cuenta lo que viviste, lo que estás aprendiendo. A veces basta con eso. Mariela aceptó. Llegó al aula con nervios que no sentía desde la prepa. Pero cuando vio a las chicas sentadas, mirándola con curiosidad, algo se activó. Contó su historia sin adornos, sin victimismo, con pausas, con verdad. Mi silencio me protegió durante años, pero también me borró, y un día ya no sabía quién era si no era la que aguantaba todo. Una alumna alzó la mano. ¿Y ahora quién eres? Mariela se quedó pensativa. Alguien que está aprendiendo a usar su voz como una herramienta, no como un escudo, y a veces como un arma, no para herir, sino para abrir camino. Al final, varias se acercaron a abrazarla, a agradecerle, a contarle sus propias historias. Había lágrimas, también risa, complicidad, sororidad. Esa noche, ya en su departamento, Tadeo llegó con un paquete. Esto estaba en la puerta. Era un sobre blanco, sin remitente. Mariela lo abrió con el corazón latiendo fuerte, pero no era otra amenaza. Era una carta escrita a mano. Yo también callé. A ti te escucharon. Gracias por hablar por muchas. No había nombre. Solo eso. Se sentó en el piso con la carta entre las piernas. Tadeo la miraba desde la cocina sin decir nada. No sé quién la escribió, murmuró Mariela, pero ahora sé que esto no era solo mío. Tadeo se sentó a su lado, le acarició el pelo. Las palabras que salen de la boca se van al aire, pero las que salen del alma hacen eco. Ella sonrió, con los ojos húmedos. Entonces, que retumben. Era domingo. El cielo de la Ciudad de México estaba limpio, inusualmente claro. Mariela caminaba por el Parque México con una libreta bajo el brazo y los audífonos colgando del cuello. Las jacarandas comenzaban a florecer. Cada paso crujía sobre pétalos morados. Se sentó en una banca, sacó la libreta y la abrió por la primera página. Ahí estaba, todavía escrita con su propia letra temblorosa. Lo que no se dice se queda adentro, como humedad detrás de las paredes. La volvió a leer, ahora desde otro lugar. Desde una que había aprendido a hablar, no sin miedo, pero con decisión. Miró a su alrededor. Parejas desayunando con jugo verde. Señores caminando con sus perros. Una niña dibujando con gises en el piso. Todo parecía normal.
Pero dentro de ella, ya nada lo era, porque ahora tenía una certeza. No era el mundo el que le había negado la voz, había sido ella la que creyó que callar era sobrevivir. Y eso, ahora lo sabía, era una mentira disfrazada de prudencia. Sacó su celular y abrió la grabadora de voz. Esta vez no tembló. Hoy quiero hablarle a la Mariela que fui, a la que se tragó palabras, a la que pensó que hablar traía castigo. Tenías razón, sí lo trae, pero callar también te va matando de a poco. La diferencia es que hablar te da la oportunidad de cambiar algo, aunque sea dentro de ti. Guardo el audio. No sabía si lo publicaría. Tal vez no. Pero había algo liberador en decirlo, en nombrarlo, aunque fuera al aire. Volvió a casa caminando. Al pasar por un puesto de revistas, una portada le llamó la atención. No por la imagen, sino por el título: Las mujeres que no se callan, historias de voces incómodas. Compró el ejemplar. En la página 30, su historia, nombre completo, fotografía, fragmentos de su relato anónimo. Leyó su nombre como si lo viera por primera vez. Mariela Valverde, estratega creativa, escritora en proceso, mujer que decidió romper el silencio. Dejó la revista sobre la mesa del comedor y se preparó un café. Tadeo dormía aún, envuelto en cobijas y sueños. Lo dejó descansar. Sabía que él había sido su ancla durante meses, pero esto, lo que había construido ahora, ya era solo suyo. Encendió su computadora. Abrió una carpeta nueva. Proyecto La Jaula Invisible. Título de un ensayo, tal vez de un libro, o un canal. No sabía aún, pero ese nombre la había acompañado desde el principio, porque eso era, una jaula que no se ve, que una misma se fabrica con silencios, con miedos, con palabras que no se atreven. Y ahora esa jaula ya no estaba. Comenzó a escribir. La voz es una herramienta. Puede construir o destruir. Durante años pensé que hablar me hacía débil. Hoy entiendo que callar también es una elección, y que no hay nada más fuerte que una mujer que decide contar su historia con la voz completa. Tocaron a la puerta. Era Carla, con una carpeta en mano. ¿Te interrumpo? Nunca, dijo Mariela dejándola pasar. Carla se sentó frente a ella, emocionada. ¿Te acuerdas de lo que dijiste en la universidad? Las chicas me escribieron. Quieren armar un foro, un espacio para compartir historias como la tuya, para visibilizar lo que nos pasa en el trabajo, en la casa, en todas partes. Mariela la miró con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Y tú quieres que lo abramos juntas? El silencio que siguió no fue incomodidad. Fue de esos silencios que nacen cuando todo hace clic. Va, dijo Mariela, abrámoslo, pero sin filtros, sin frases políticamente correctas. Vamos a decir las cosas como son. Carla asintió, con los ojos brillando. Pasaron el resto de la mañana diseñando el esquema del foro, la convocatoria, los temas. Lo llamarían exactamente como debía llamarse: decirlo todo. Cuando Carla se fue, Mariela volvió a sentarse frente a la computadora. La ciudad comenzaba a calentar. Desde la ventana se oía una licuadora, el panadero con su bici, una cumbia filtrada desde algún puesto de quesadillas. Y entre todo ese ruido cotidiano, ella sintió algo nuevo: paz. No una paz de ausencia de conflicto, sino esa paz rara que viene cuando por fin te reconoces. Ya no tenía que gritar, ya no tenía que explicarse, solo tenía que seguir diciendo su verdad, una palabra a la vez. Y sabía que no estaba sola, porque cuando una mujer habla con el corazón abierto, otras la escuchan, y cuando muchas escuchan, ya nada vuelve a ser igual, porque las palabras, si se dicen desde lo profundo, construyen caminos y derriban jaulas invisibles. Mariela caminaba sola por la explanada del Zócalo. Eran casi las 8 de la noche y el sol ya se había escondido detrás de los edificios coloniales. La bandera ondeaba lenta, como si también respirara profundo. Llevaba puestos unos tenis viejos, el cabello suelto y una grabadora de mano en la mochila. Esa noche no había marcha ni protesta.
Pero para ella, el simple hecho de estar ahí, en un espacio tan público, tan simbólico, era un acto de presencia. Se sentó en una banca de piedra frente a la catedral y encendió la grabadora. No para entrevistar a nadie, sino para registrar algo íntimo. A veces me pregunto si todo esto fue por mí, o por ella, o por todas. Y creo que ya no importa. Lo que importa es que empecé a hablar y no me quiero detener. Pausa. Me sigue dando miedo, a veces más que antes, porque ahora me escuchan. Y cuando te escuchan, también te juzgan, te esperan, te retan. Pero descubrí que mi voz no es perfecta, ni necesita serlo, solo necesita ser mía. Guardó la grabadora. Caminó un poco más, dejando que sus pasos resonaran sobre el concreto mojado por una llovizna reciente. A lo lejos, unas niñas jugaban con burbujas frente al Palacio Nacional. Una de ellas tropezó y rió sin culpa. Mariela sonrió. Pensó en su hermana. Pensó en su madre. Pensó en ella misma, con 15 años, aguantando las ganas de gritar en una sala llena de adultos que le decían que ser callada es ser educada. Esa niña ya no tenía que guardar silencio. Ya no estaba sola. Sacó de su mochila una hoja doblada. Era una carta escrita para sí misma sellada con cinta. La había escrito 2 meses antes, cuando todo esto apenas comenzaba. Despegó la cinta. La leyó en voz baja. Cuando ya no sepas quién eres, escucha tu voz. Ahí está tu centro. Aunque tiemble, aunque duela, aunque nadie aplauda. Mariela dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chamarra. Sabía que el mundo no iba a cambiar por completo solo porque una mujer habló. Pero también sabía algo más poderoso. Cuando una mujer sostiene su voz, aunque sea temblorosa, esa verdad, esa mínima pero firme verdad, hace que todo a su alrededor empiece a vibrar distinto. Y eso era suficiente, por ahora.